entrar a sus vidas. Y qué lindo, allá en Rocafirme, cuando me entregaban el tiempo los domingos, yo siempre decía, hermano, salúdense unos a otros, abrácense unos a otros, porque siempre debemos estar pendientes de los unos a los otros, expresando el amor unos a otros. Y eso me recuerda a una ilustración que yo les hacía a los hermanos, donde en una ocasión, en un lugar de campo, en un establo específicamente, un ratoncito se vio amenazado porque los dueños de casa fueron a la tienda y compraron una trampa para ratones. Entonces, este ratoncito, al ver que los dueños de casa habían comprado una trampa para ratones, el ratón inteligentemente dijo, eso es para mí. Y fue donde estaba la vaca, le dijo, vaca, los dueños de la casa compraron una trampa para ratones. Y la vaca le dijo, ¿y a mí qué? Y él, viendo la insensibilidad de la vaca, bueno, corrió para donde estaba el cordero y le dijo, cordero, los dueños de la casa compraron una trampa para ratones. El cordero dijo, ¿y a mí qué? Dijo, bueno, déjame ver qué me dice la gallina. Gallina, los dueños de la casa compraron una trampa para ratones, significa que mi vida está en peligro. Y la gallina le dijo, ¿y a mí qué? Bueno, dice esta historia que en el horario de la noche se oye un estruendo, ¡pum, pa, pa, pa! Y era que en la trampa para ratones había caído una serpiente, y la dueña de la casa, al ver el ruido, ella acudió rápidamente adentro del establo para ver qué sucedía, y no se percató que estaba cerca de la trampa donde había una serpiente, y la serpiente muerde a la dueña de la casa. Y ella cae gravemente enferma. Y allí el médico comenzó a tratarla, y después de días de tratamiento y de tratar de salvar la vida de esta mujer, el médico lo primero que le dice al esposo es, ella necesita una buena sopa de gallina. Y allí fue el hombre de la casa y lo primero que hizo fue coger la gallina y torcerle el pescuezo. Pero la mujer seguía enferma, no se recuperaba. Y el hombre fue donde estaba el médico nuevamente y le dijo, mi mujer sigue muy débil. Y el médico le recetó unos medicamentos y le dijo, ella necesita seguirse alimentando bien. El guajiro dijo, lo único que tengo para alimentarla bien es el cordero. Se fue el cordero. Pero tristemente la mujer fallece, no logra recuperarse del veneno de la serpiente. Y no había dinero para el entierro. El dueño de la casa tuvo que vender la vaca. Al final, quien quedó en pie fue el ratón. ¿Qué nos dice esto? Que no podemos ser insensibles al problema de los demás. Tenemos que estar pendientes los unos de los otros. Por eso me encantó el tiempo que hicieron ahorita, que se abrazaron unos a otros, porque cualquiera de nosotros puede ser el guayabito. Amén. Y cualquiera de nosotros puede ser la vaca. ¿Cuántos entienden? Amén. Siempre debemos de estarnos interesando los unos por los otros y no creer que el problema de otros no nos puede afectar. Cuando hay un hermano con situaciones, debemos llorar porque nos puede afectar. Me gustaría compartir con ustedes hoy en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, algo de la palabra, algo que nos enseña la palabra. Y me gustaría animarles en esta mañana. Como decía el pastor ahorita, algo nuevo está por suceder, algo nuevo está por suceder, algo nuevo está por suceder, algo nuevo está por suceder en tu vida y en la mía. Y necesitamos gente que nos ayuden a que eso sea provocado. Necesito que le digas a alguien, necesitamos gentes que nos ayude a que sea provocado lo que Dios quiere para mi vida. Usted y yo necesitamos gente
que nos ayuden a que se provoque en nuestras vidas aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Dios siempre va a usar a alguien para impedir que sea provocado lo que Dios tiene para ti, pero también Dios quiere usar a alguien para que lo que Dios dijo de ti sea provocado. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre ¿de quién? De Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Un escenario fácil de entender. Jesús llegó con su madre María y sus discípulos a una fiesta, a una boda que había sido invitado. Es muy famoso, todo el mundo ha predicado, todo el mundo ha enseñado alguna que otra vez sobre este pasaje de las Escrituras, pero hoy me gustaría verlo de una manera diferente, porque vemos a María acá en una actitud y en una posición diferente a la que siempre le habíamos visto. María, como la madre de Jesús, ejerciendo su autoridad como madre, ejerciendo su autoridad para el crecimiento físico y espiritual de Jesús. Jesús, dice la Biblia, que crecía en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres. Jesús, 100% Dios, Jesús, 100% hombre, se limitó en muchas ocasiones a obedecer las leyes naturales, porque él estaba sujeto a una autoridad de sus padres. Y ahí estaba María haciendo una función. Y vemos como un momento tenso que ocurre entre Jesús y María. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Y Jesús, que lo sabía, le dijo, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús no estaba dispuesto todavía a comenzar a obrar sobrenaturalmente, pero ahí estaba María para quitarle el tope. Ahí estaba María para provocar algo en la vida de Jesús. Qué buenas esas personas que están para provocar algo en nuestras vidas. Qué buenas esas personas que están para retar en nuestras vidas algo, para quitarnos topes, levantarnos el techo, para quitarnos los límites que la vida y que nosotros mismos en ocasiones nos hemos impuesto. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ella se encargó de informarle que había una necesidad, pero no se quedó ahí. Ella le dijo, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Ella no prestó mucha atención a las palabras de Jesús, porque ella tenía una misión: provocar que en la vida de Jesús comenzase una etapa de milagros. La Escritura lo recoge como que este principio de milagros hizo Jesús. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Nosotros podemos ser iniciadores en la vida de alguien más, para que en la vida de ese alguien más se destape una etapa de milagro. ¿Cuántos estamos entendiendo? María estaba segura de cuál era su función. María estaba bien clara de cuál era su objetivo. Y ella no prestó mucha atención a lo que Jesús creía que
que debía de hacer en ese momento. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Pero ella, en autoridad sobre Jesús, dijo: haced todo lo que os dijere. No sé si usted está entendiendo en esta mañana. Me encanta la escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, como un discípulo de un famoso profeta tuvo un estilo que lo llevó a que al final de su ministerio él provocara 7 milagros más que su mentor. Y es la vida de Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, ahí vemos las escrituras cuando Elías iba a ser levantado. ¿Está ahí conmigo? Amén. Ok, entonces espere un momentico que ya voy para allá. Espéreme ahí al doblar. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, estamos ahí. Amén. Vemos cómo Eliseo es capaz de desafiar y tampoco de escuchar la voz de aquella persona que debió escuchar en un momento determinado. Y vemos el versículo 1, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí. ¿Qué le dijo? Quédate ahora aquí. Esa va a ser la respuesta de aquellos que en ocasiones no tienen una visión espiritual. Tú no estás llamado para más. La gente que pone tope a los ministerios, la gente que pone tope a las personas que están llamadas a crecer un poco más, les dicen: quédate aquí. Pero aquel que tiene una visión espiritual tiene que entender que nos movemos en lo espiritual y que en lo espiritual usted tiene que dar una respuesta. Dice: porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Cualquier otro hubiese dejado de hablar con Elías y hubiese dicho: bueno, Elías me dijo que me dejara aquí, porque yo no tengo ninguna visión para mi vida espiritual, para mi vida de servicio, para mi vida ministerial. Voy a obedecer y me voy a quedar. Pero Eliseo era una persona que tenía una sensibilidad espiritual. Y él le dijo a Elías: vive mi alma y que no te voy a dejar. No sé si usted está entendiendo en esta mañana. Había un tope que se quería poner en la vida de Eliseo. Si Eliseo no hubiese entendido que él estaba siendo llamado para algo más, Eliseo se hubiese quedado quietecito y usted hoy no conociera la historia de Eliseo. Déjeme decirle algo: hay momentos en la vida que Dios va a usar personas para levantarte el tope, para provocar milagros, pero hay momentos en la vida donde hay personas que te van a poner el tope, y si no tienes la agudeza espiritual para entender que tú estás siendo guiado por Dios, hasta ahí llegaste. Y necesitas entender que Dios te quiere para algo más. Dígale a alguien esta mañana: Dios me quiere para algo más. Dios me quiere para algo más. No me voy a conformar. Están los dos extremos: uno que tiene demasiada autoestima y se creen la mamá de Tarzán, y otros que se ven como el gollejo que ya chuparon y botaron. Y tan malo es una cosa como la otra. Tan malo es verse demasiado como verse muy apocado. Dios nos ha llamado para grandes cosas. Usted se lo puede repetir a usted mismo: Dios me ha llamado para grandes cosas. No acepto ninguna mentira de Satanás. No acepto ninguna mentira de mis pensamientos. No acepto ninguna mentira del infierno. Dios me ha llamado para grandes cosas. Amén. Y necesitamos gente a nuestro alrededor que nos ayude a que se provoque ese catapulteo espiritual que necesitamos como gentes de Dios. Y me encanta cómo Eliseo entendió cuál era su posición. A pesar de que Elías estaba desesperado ya porque el Señor lo estaba llamando, él logró entender que él tenía que seguir a Elías porque algo él iba a provocar por su perseverancia. Hay cosas que se obtienen fácilmente, pero hay cosas que se logran con la perseverancia. Aleluya. Y dice aquí la Escritura en el versículo 3, saliendo, dice, versículo 2, disculpen,
vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Dice, descendieron pues a Betel. Después que él perseveró en seguir con Elías, porque Elías entendía de que Eliseo no tenía la escuela, no tenía la capacidad para poderle seguir. Ellos tenían que descender a Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Ahí necesitaba descender Eliseo porque realmente no tenía la capacitación, no tenía, él no calificaba. Pero Eliseo sabía que si él descendía a Betel, Betel no solamente significa casa de Dios, significa lugar de revelación. Allí fue donde Jacob un día puso una piedra como cabecera o como almohada, como usted quiera interpretarlo. Y allí él tuvo un sueño y cuando levantó de ese sueño, se levantó atemorizado y dijo, wow, este lugar no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Él recibió revelación de que en ese lugar habitaba la presencia de Dios y le fue revelado un nuevo nombre. Y ahí Dios le dijo, ya tú no te llamarás Jacob, sino que ahora tu nombre será Israel. Aleluya. Betel es el lugar de encuentro con Dios. Puede que tú no tengas la capacitación, puede que tú no andes con la persona más famosa, puede que tú no califiques, pero si tienes un encuentro con Dios, allí tu nombre va a ser transformado, allí tu nombre va a ser cambiado, allí se va a definir tu destino. Aleluya. Hay gente que puede tú que no crean en ti, pero hace falta que crean en ti. Simplemente si tú bajas, si tú desciendes a ese lugar de revelación, si tú desciendes a ese lugar de intimidad con Dios, allí tu nombre va a ser cambiado y vas a ser transformado en otros hombres. Aleluya. Hay gente que necesita de la autoestima de los demás, de la aprobación de los demás para ver si puede lograrlo en la vida. Pero quiero decirte en esta mañana, quiero provocar un milagro en tu vida diciéndote, si desciendes a la casa de Dios, si desciendes a tener un encuentro con Dios, tu nombre puede ser cambiado. Aleluya. Allí Dios le tenía un regalo a Eliseo. Porque cuando uno se encuentra con Dios, hermano amado, el destino profético de uno cambia. Aleluya. Los hombres pueden ponerte topes, límites, los hombres pueden dar sus profecías, pero al final quien define tu vida es cuando tú estás en la presencia del Señor y le desnudas tu corazón y le dices, Señor, heme aquí. Ahí el Señor te dice, voy a cambiar tu corazón y voy a cambiar tu nombre. Y aquellos que te conocían como el Jacob destruido, como el Jacob desanimado, te van a conocer como el Israel en victoria. ¡Aleluya! ¡Hey! Y me encanta, hermano amado, cómo Eliseo se apoderó, se adueñó de esa bendición, hermano. Y no solamente sufrió el tope de su líder. Ay, por eso los líderes tenemos que ser cuidadosos a la gente que estamos guiando y no subestimar a nadie, porque Dios puede obrar milagros con cualquiera de las personas que nos están rodeando. ¡Ay! Me encanta porque después Eliseo, dice la Biblia, que se encontró con los hijos de los profetas ahí en Betel. Es decir, que después que él tiene un encuentro allí con Dios, después que él desciende a Betel, que es lugar de encuentro, allí en la revelación, allí en zona divina. Porque allí, si usted se recuerda la historia, allí se levantó después un altar, se levantó después, ¿sabe? La historia recoge Betel como el lugar donde se levantó el templo. Porque cuando Jacob tuvo la revelación que era la roca en su cabeza, la roca como tipo de Cristo, allí, ¿sabe? Jacob dijo, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo, y puso la primicia del cimiento que se iba a construir como casa de Dios en ese lugar. Amén. Pero allí mismo en la presencia de Dios, Betel como presencia de Dios, ahí se encontró con los hijos de los profetas, ¿sabe? Con los hijos de aquellos que estaban estudiando en la escuela de los profetas. Y ellos le dijeron, oye, ¿sabes que tu amo va a ser quitado de ti? Y la respuesta todos lo sabemos. Él no dijo, yo lo sé, pero dijo algo más tremendo, dijo, callar. ¡Aleluya! Hay cosas que uno tiene que mandar a callar cuando te están hablando en tiempos de tomas de decisiones. Gente que viene a tu vida para desanimarte, pero cuando uno sabe quién es Dios, uno le dice a esas voces, callar. Uno le dice a esas voces, callar. Uno le dice a esas voces, callar. ¡Aleluya! Aun cuando el infierno te está diciendo, oye, tú no puedes. Tú tienes que pararte en autoridad y decirle a esas voces, callar. Aleluya.
usted es un pueblo inteligente. Hay muchas voces que van a tratar de hablarnos, de confundirnos, de entretenernos, pero nosotros tenemos autoridad para ni siquiera mirarle, sino simplemente ordenarle y decirle, calla, aleluya, calla, aleluya. Tú no tienes autoridad sobre mí. Ese engaño tuyo sobre mí era antes, pero ya crecí en el Señor. Ya mi nombre fue cambiado y ahora te ordeno a que calles, aleluya. En el nombre de Jesús. Tremendo. Si Eliseo no hubiese batallado contra estos paradigmas, contra estas fortalezas mentales que inclusive tenía Elías, Eliseo hoy no lo conociéramos como el tipo que hizo los 14 milagros. Se ve muy fácil, pero supongo que Eliseo tuvo que luchar contra muchas cosas de la época, porque él no era la persona que calificaba. Yo no sé cuál es tu trasfondo, el mío yo sí lo sé. Yo recuerdo cuando yo comencé en el Señor, era un negrito ahí de los Pocitos. Y mi trasfondo no le caía bien a mucha gente. De hecho, venía del mundo de la droga. Y cuando fui a casarme inclusive con mi esposa, algunos dijeron, oye, no te vayas a casar con ese negrito, que eso es un vago, eso no sirve, ¿sabes? Te vas a embarcar. Yo no sé cuál es tu trasfondo, pero el mío era bien feo. Y mucha gente opinaron con respecto a mi trasfondo, pero en lo que ellos opinaron, el Señor me veía a mí como un príncipe en medio del pueblo de Dios. ¡Aleluya! Yo no sé cuántos te han puesto tope y han mirado tu trasfondo, que no sabes leer bien, que no tienes buena cultura, que no eres una persona de recursos, pero quiero decirte en esta mañana que sea cual sea tu trasfondo, allí en Betel el Señor tiene un nuevo nombre para ti, porque allí en Betel lo que los hombres no son capaces de ver, Dios te lo puede profetizar, Dios te lo puede entregar allí en Betel. ¡Aleluya! Es lindo, hermano amado, cuando uno entiende la historia de muchos hijos de Dios. Uno puede decir, también mi historia puede cambiar, también mi historia puede ser diferente. Jacob llegó a decir, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y allí sufrió un cambio, una transformación. Allí Betel es el lugar donde se agudizan los sentidos espirituales, donde se despierta la revelación de Dios. Necesitamos descender de vez en cuando, como hizo Eliseo, para que la revelación y la agudeza espiritual comiencen a fluir en nuestras vidas. Y en Segunda de Reyes volvemos allí y vemos los hijos de los profetas, como decía ahorita, que trataron de frenar la fe, el milagro en la vida de Eliseo. Eliseo les dio una respuesta contundente, y estos hijos de los profetas yo los tipifiqué como los bomberos de la fe. ¡Ay! Diga conmigo, ¡ay! ¡Ay! ¿Quiénes son los bomberos de la fe? Los bomberos de la fe son agentes que se visten con un uniforme. Ellos califican, ellos son profesionales y están ejercitados, diga conmigo, están entrenados para llegar rápido donde hay fuego y apagarlo. Repito, los bomberos de la fe tienen un traje muy bonito y están entrenados. Suena una campanita y ellos se tiran por el tubo, se montan en el camión y llegan rápida, urgentemente a donde hay fuego. Santo. Ellos están entregados para poder llegar con prontitud donde hay fuego. Los bomberos de la fe son aquellas personas que ellos no son capaces de incendiar el fuego porque no están diseñados para ello, pero tampoco permiten que aquellos que caminen en fuego puedan andar prendidos. ¡Aleluya! Ellos no están diseñados para caminar en fuego. Lo que están es diseñado para apagar el fuego. Por eso necesitamos entender que en este camino de fe, si tú quieres ver tu milagro provocado, tienes que alejarte de los bomberos de la fe. Porque una vez que sepan que tú estás por lograr un milagro, una vez que sepan que tú tienes un sueño en Cristo, ellos se van a acercar prontamente a ti como los hijos de los profetas y te van a decir, tú no puedes, tú no calificas, yo tengo estudios, tú no. Pero ellos ignoran que cuando uno se mete en la presencia de Dios, el nombre de uno puede ser cambiado. Los bomberos de la fe, los bomberos de la fe
la lógica humana. Los bomberos de la fe son aquellos que lo ven todo imposible. Ustedes no han visto aquella gente que son tan negativa, que terminan desanimando. Te dicen, sí, fulano tiene razón. ¡Wow! Aléjese de los bomberos de la fe. Los bomberos de la fe son tan perjudiciales, hermano amado, que terminan apagando tu fe y tus sueños. Los bomberos de la fe, cuando ven los logros de otros, caen en la envidia. Ahí tenemos en el libro de Génesis a los hermanos de José. José tenía un sueño dado por Dios. Y para José no era imposible. Pero déjenme decirle, José tenía un padre espiritual que lo adoraba. Su padre físico lo adoraba, pero no entendía que el hijo tenía un propósito mayor. Hay padres espirituales que adoran tanto a sus hijos que terminan ahogándolos, terminan exprimiéndoles, pero no le trazan un camino profético. ¡Aleluya! Y tenemos que entender que si yo soy grande, mi hijo será más grande todavía. Y tengo que darle paso a los hijos para que crezcan. Tenemos que darle paso a los hijos para que caminen con propósito. Y tenemos que tener cuidado con esto. Llamo la atención de los pastores, de los apóstoles, de los padres espirituales, porque a veces los padres espirituales no entendemos que los hijos también tienen un propósito en el Señor. Y sabe, el mismo padre de José, cuando José le dijo, oye, tengo este sueño, el padre le dijo que yo voy a postrarme delante de ti. No, mijito. Eso fue una pesadilla que tú tuviste. Pero no obstante, no solamente el padre, también fue a contarle el sueño a los hermanos. ¿Y saben cómo le decían los hermanos después que él les contó el sueño? Por ahí viene el soñador. Y la envidia comenzó a apoderarse del padre y de los hermanos. Porque no entendían que este hijito, al que todo el mundo menospreciaba porque era el menor, Dios con él tenía un gran propósito. Se hace difícil creer cuando Dios está señalando sobre alguien y no sobre mí. Espérate, voy a apagar el fuego. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo tú puedes ver lo que Dios a mí no me ha mostrado? No, es que cuando Dios tiene propósito con alguien, no se lo muestra nada más que a la persona con la que tiene el propósito. Pero a veces tenemos la inmadurez de decir a los demás, Dios quiere esto conmigo. Y Dios tiene que tratar con nosotros el proceso del orgullo, de llevarnos a ser sencillos, como tuvo que hacerlo con José, que Dios quería tratar con él, pero él tenía que anunciarlo. Aleluya. Hay cosas que Dios nos va a revelar a nosotros que no es para anunciarlas, es para que trabajemos en nuestra vida a favor de ese propósito, porque un día Dios lo va a manifestar. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? El manifestarlo lo que va es provocar la envidia de los bomberos de la fe. Y ahí los bomberos de la fe metieron a su hermano José en un hoyo, porque ellos querían que no solamente José desapareciera, sino que también desapareciera el sueño. Porque como este, siendo el menor, va a reinar sobre nosotros. ¡Aleluya! Hay gente que no asimila, no acepta que aquellos que preparamos, que aquellos que entrenamos, un día también puedan reinar. Amén. Gloria a Dios. Y creo que el mayor orgullo de un padre es aceptar y entender que Dios no hace acepción de personas. Tenemos que alejarnos de los bomberos de la fe porque son peligrosos. Ellos tienen un uniforme bien lindo, pero no están diseñados para crear fuego. Aleluya. No sé si usted está entendiendo en esta mañana. Amén. Si usted está entendiendo, denle una alabanza a Dios. A pesar de que los hermanos de José compartían la misma sangre, no compartían los mismos propósitos. Y ellos no lo pensaron dos veces para echarlo en un hoyo. Hay gente que cuando saben que tú estás llamado a provocar milagros, están dispuestos a echarte en un hoyo. Sí. Aleluya. Alabe a Dios en esta mañana. Alabe a Dios en esta mañana. Me gusta mucho la forma, el estilo de vida de los gorriones. Los gorriones por instinto, ellos comienzan a preparar el nido cuando ya saben que están en gestación. Y lo primero que hacen por instinto es poner el nido en un lugar alto, evitando que los depredadores puedan llegar a él. Y no solamente ponen el nido en lugares altos, sino que también ellos comienzan a tomar ramas de las matas, del piso, y comienzan primeramente a hacer un nido que sea fuerte para ellos. Pero después que el nido está fuerte, ellos toman de sus propias plumas para poder crear un nido. ¿Y por qué sus propias plumas? Porque para ellos es sinónimo de
ternura de poder resguardar a ese polluelo o a ese gorrioncito cuando nace. Las plumas es el calorcito. Es la incubadora para el gorrioncito. ¿Sabe? Ellos desde que saben que están en gestación comienzan a tomar una actitud de crear un ambiente saludable para que ese gorrión nazca de manera saludable y crezca de manera saludable. Pero me gusta algo más. Ellos, desde que tienen ese instinto, comienzan a entrenar a sus gorriones para que un día salgan del nido. Y un día, ellos, por instinto, sacan, empujan a su gorrión del nido para que el gorrión salga volando. Hay padres que quieren tanto a los hijos que en vez de empujarlos del nido, le crean más y más condiciones para que se le atrofien las alas. Pero la función fundamental de un padre es empujar al gorrión del nido para que un día ese gorrión se convierta en alguien que tiene un propósito. Amén. Dios provee a padres como María, que supo provocar un milagro en Jesús, aun cuando Jesús mismo decía: no ha llegado mi hora. Ella supo preparar el nido de manera tal que ella pudo provocar un milagro, aun cuando Jesús estaba en negación. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Gloria a Dios por esos padres que nos precipitan al ministerio, que nos empujan al ministerio, que ven un plan en nosotros, que ven un propósito en nosotros, que hacen que de nosotros de momento se desarrollen alas para que sigamos volando, que ven en nosotros un sueño, que ven en nosotros un propósito. Nunca se conforme a un ministerio que no vea en usted que pueda provocar algo. Sea exigente con sus pastores y dígale: pastor, ¿qué usted ve en mí? ¿A qué usted cree que yo estoy llamado? Dígame en qué puedo servir. Rete a sus pastores y provoque que su pastor sea capaz de catapultearle. Sean intrépidos, atrevidos. Que su pastor también sea intrépido, atrevido para con usted. Que vea en usted un potencial. ¿Crees que puedes conquistar 10 almas en esta cuadra? Sí, pastor. Y si no puedo, voy a tirarme de rodillas para que el Señor me ayude. Pero sea intrépido en pedirle aún a su líder que provoque en usted el propósito para el cual Dios le ha llamado. Aleluya. Amén, amén. No se conforme con un simple creyente. La Biblia dice en el libro de 1 Samuel capítulo 2 versículo 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto de Dios y delante de los hombres. Lucas capítulo 2 versículo 59 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Todos necesitamos crecimiento. Todos necesitamos gente que nos preparen, que nos equipen, gente que nos empujen del nido para demostrar propósito, para servir al cielo. Necesitamos entender que hay etapas de estar en el nido, pero hay etapas de salirse del nido. Mi pregunta es la siguiente: en el futuro, ¿cómo te gustaría que te siguieran tratando? ¿Como un gorrión en el nido llevándole al pichón la comidita, o como alguien que entiende que necesita crecer, extender el vuelo y empezar a acompañar ministerialmente a sus pastores para hacer la obra del ministerio? Porque la obra del ministerio la hacen los maduros, la obra del ministerio la hace la gente que entiende, que ya tienen alas y que no necesitan que le estén dando el alimento espiritual para ir creciendo para salvación. No. El creyente maduro logra entender en que ya está cimentado en Cristo y que tiene que aportar a la obra y acompañar y ser colaborador de la obra, y que está bueno ya de inmadurez, que no estamos para estar como estaba la gente en el camino de
Emaús. Ahí que estaban tristes y el camino de Emaús y estaban diciendo, bueno, el Señor dijo que resucitaba el tercer día, pero parece que no va a suceder. Ay, y entonces Emaús, que significa lugar de tibieza, ellos iban caminando hacia ese lugar de tibieza, ahí con sus añoranzas, con sus tristezas, con sus frustraciones, y aún el mismo Señor se les presentó, comenzó a conversar con ellos, comenzó a hablarles a ellos, y como iban en camino al lugar de tibieza, ellos no entendían, no les había sido revelado el Maestro, pero una vez que el Maestro partió el pan, ellos lograron ver la revelación. Cuando ellos lograron ver la revelación, habían caminado, dice la Escritura, 60 estadios, equivale a más de 12 kilómetros. Pero dice la Escritura que una vez que les fue revelado, ellos salieron del lugar de tibieza, se regresaron a Jerusalén, al lugar de propósito. Se regresaron a Jerusalén, al lugar de encuentro con Dios. Se regresaron a ese lugar donde ellos estaban caminando sin un destino y dijeron, oh, hemos visto al Maestro. Y a veces estamos caminando hacia lugares de tibieza. Y en nuestras conversaciones y en nuestro tratar no entendemos que estamos caminando sin propósito, pero tenemos que dar la vuelta, aleluya. No importa cuánto hayas caminado hacia ese lugar, tenemos que dar la vuelta y regresar a nuestro Jerusalén, el lugar de encuentro. Amén. Oro a Dios en esta mañana que el Espíritu Santo nos ayude a entender que necesitamos gente que provoquen en nosotros el milagro, pero que también nos encontraremos gente que pondrán topes en nuestras vidas. Y ahí tendremos que tener el discernimiento para decir que yo estoy llamado a algo más por Dios. Pudiéramos pasar toda la mañana recitando personas que se quitaron el tope, personas que provocaron un milagro y personas que se dejaron que se provocara el milagro. Pero creo que ahí ustedes entendieron bien. Amén. Oremos un momento a Dios. Y si Dios le ha hablado en esta mañana, por favor, si alguno le ha puesto tope a Dios en lo que Dios quiere hacer, pídale perdón en esta mañana. Porque Dios lo que quiere hacer con ustedes es algo indescriptible. Dios quiere hacer con ustedes cosas nunca vistas. Infórmele a su pastor, pastor, el Señor me movió a esto. ¿Qué usted cree? Sea desafiante en la fe. Sea un provocador de milagro. A la gente del libro de los Hechos le decían los revoltosos, porque ellos llegaban a los lugares y revolvían. Una iglesia crece con gente obstinada, con gente revoltosa. Una iglesia crece con gente provocadora de milagros. Una iglesia crece no con gente pasiva, sino con gente que entienden que tienen un destino profético poderoso en el Señor. Una iglesia no crece con gente de baja autoestima, con gente que está caminando hacia el lugar de tibieza, Emaús. Una iglesia crece con gente que entiende su propósito en el Señor. Por eso te desafío en esta mañana a que seas de esos que entienden que son provocadores de milagros. Jesús llenó 6 tinajas. 6 tinajas. Y provocó su primer milagro por la guianza de su madre. Te pregunto en esta mañana, ¿cuántas tinajas tienes que llenar? ¿Sabes? Las tinajas son las pruebas, son los desafíos. 6 tinajas. Mientras más tinajas, mayor el milagro. No era una tinaja. Cada tinaja llevaba 2 o 3 cántaros de agua. ¿Cuántas tinajas se te ha presentado delante para que llenes? ¿De qué tamaño es el desafío para provocar tu milagro? Pastor, estoy atravesando una gran situación. Mientras más grande sea tu situación, mayor será tu milagro. Simplemente atrévete
a acallar las voces de los bomberos de la fe. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por tus siervos. Tú les has entregado las llaves. Tú les has entregado las llaves de parte de esta ciudad. Y te ruego, Señor, que cada uno de ellos se puedan ver como protagonistas, apoyando el ministerio de esta iglesia. Que cada uno de ellos pueda verse, Señor, como gente madura, creciendo en el Señor, colaborando con tu reino. Te ruego en el nombre de Jesús que prontamente se pueda comenzar a escuchar de ellos en muchos lugares. Declaro y profetizo, Señor, sobre este ministerio, sobre esta congregación, que tú los extenderás a la derecha y a la izquierda. Que tú, Señor, derramarás crecimiento sobrenatural sobre ellos. Y te ruego, Dios mío, que traigas muchos hijos espirituales. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro ilegal toda voz que se ha levantado en contra de este ministerio. Y ordeno de que calle en el nombre de Jesús. Ordeno de que calle en el nombre de Jesús. Y declaro que se provocan milagros, maravillas, asuntos sobrenaturales alrededor de este ministerio y de su gente. En el nombre de Jesús lo estoy declarando. Queda sin efecto toda maldición, toda palabra que se haya proferido en contra de este ministerio. Y como autoridad espiritual declaro que se desatan los cielos, que se abren los cielos sobre este ministerio. Aleluya. En el nombre de Jesús. Me gustaría orar por Marita y por Giovanni. Me gustaría aceite. ¿Dónde está el aceite? Me gustaría orar por estos siervos. Marita y Giovanni los vi crecer como jovenzuelos en Roca Firme. Y ellos siempre estuvieron dispuestos para la obra misionera con toda su juventud. Siempre estuvieron dispuestos para la obra misionera. Viajes misioneros, trabajo misionero en un lugar llamado Marcajá. Allí fueron sus primeras experiencias. Trabajo con jóvenes, allí con resultados. Y siempre durante todos estos años se han mantenido como jóvenes que han apoyado la iglesia Roca Firme, apoyando desde la danza, apoyo misionero. Siempre han sido fieles, nunca se han desgajado de sus raíces. Se han mantenido sencillos, se han mantenido fieles. Y creo que por eso el Señor les está promoviendo. Porque la fidelidad Dios la premia, la perseverancia Dios la premia. Y quiero imponer mis manos sobre ustedes en este día, porque Dios quiere llevarles a otro nivel. Dios está poniendo sobre ustedes, está delegando sobre ustedes más responsabilidad. Oh, Rabaquía, Yabasoba. Dios está delegando sobre ustedes un nuevo nivel de autoridad. Dios está derramando sobre ustedes. Oh. Oh, Dios está derramando sobre ustedes un aceite fresco. Oh, sí, caramba, se le quiere maya caramba, che. Y macara, maya caramba, sala caramba. Lo van a necesitar porque vendrán gente alrededor de ustedes y van a necesitar de mi gracia, dice el Señor. Van a necesitar de mi gracia, dice el Señor. Van a necesitar de mi gracia, de mi sabiduría, del amor, de mi paciencia, de mi perseverancia, dice el Señor. Derramo sobre ustedes mi aceite fresco. Sean hombres conscientes de que estoy derramando aceite fresco. Provoquen
milagros en mucha gente. Provoquen milagros en mucha gente. Usen sus labios para bendecir. Usen sus labios para honrar. Usen sus labios para catapultear a mucha gente. Aleluya. Usen sus vidas para guiar a mucha gente a los propósitos divinos. Usen sus labios y sus vidas para llevar a mucha gente a su destino profético. Aleluya. Yo les bendigo en este día y declaro que una nueva etapa ministerial viene sobre ustedes. En el nombre de Jesús les bendecimos en este día. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. El Señor les bendiga mucho, hermanos amados. Y recuerden esto. Provoque un milagro en la vida de alguien. Aleluya. Gloria a Dios.